Está con nosotros Felipe Solá. Hola Felipe, ¿cómo te va? Buen día, gracias por invitarme, ¿cómo están? ¿Ya habías conocido estos estudios? Creo que no. No se acuerda, pero vamos a ponerle que soy no. muy viejo, he ido a muchos estudios. ¿En qué andas, Felipe? En un Subaru viejo. Bueno, no quería tanta información. 13 años tiene, pobre. Acá estoy, un poco retirado, pero no mucho. Ajá. Y después de muchos años voy a buscar a mis nietos al colegio. Hago cosas así. Y bueno, trato de escribir. Acabo de escribir un reportaje a Perón, con motivo de los 50 años de su muerte, del 1 de julio próximo. El lunes. Sí, para la revista Anfibia. Ajá. Mira. Me pidieron, soy amigo de ellos, y se me ocurrió hacerle un reportaje a Perón, lo cual es altamente riesgoso, porque hablar por Perón, Sí, claro. no es fácil. Y sobre todo habiendo transcurrido tantos cambios, que es otro mundo, ¿no? Otro mundo respecto de cuando yo tenía 23 años el día que se murió. Y cómo remontar de aquella Argentina a esta, ¿no? Qué jugado. Bueno, no te voy a pedir todos los detalles, pero justo te iba a preguntar en qué momento encontrás a 50 años de la muerte de Perón al peronismo. El peronismo ha durado mucho, y sobre todo ha durado mucho en gobiernos, ¿no? Por lo tanto lleva una carga de prueba y también de cansancio, ¿no? Pero cuando me refiero al peronismo, no me refiero al peronismo que está en el fondo del corazón de cada peronista, es un sentimiento muy fuerte, además de una idea política, sino me refiero al peronismo que gobernó, del que he sido parte. Arrastra un cansancio. Existe el cansancio en la vida. Y ahora se plantea, y lo está pensando, y por eso se dice no aparecen líderes. El peronismo está no diría hibernando, pero está pensando esta Argentina que apareció el 19 de noviembre pasado, que no la habíamos llegado a palpar, y que obliga a un replanteo muy fuerte. Dicho de otra manera, es impensable pensar que quienes somos peronistas hoy, sobre todo los más jóvenes, si volvemos, vamos a volver al 10 de diciembre para atrás. Lo que viene es distinto. Yo diría completamente distinto. La irrupción de Milei es un cambio muy fuerte. No por Milei solamente, lo que justificaría decir varias cosas que ya irán saliendo, sino por la cantidad de gente que lo apoyó y por la cantidad de gente que supuestamente lo seguiría apoyando. Supuestamente digo porque hay bastante evidencia de que hay una porción muy importante de Argentina que en estas condiciones terribles que estamos lo sigue apoyando. Eso es, lo sigo apoyando o porque tengo esperanza, o porque soy mileísta, que es un porcentaje menor, mileísta fuerte, o porque no quiero volver atrás. Entonces, de eso hay que tomar cuenta. Antes de ir hacia adelante con lo que planteas, que me parece interesante, me anoté que una palabra que usaste para definir al peronismo, que fue cansancio. Sí. ¿Hay cansancio en el peronismo o hay cansancio con el peronismo? Both, las dos cosas. Pero más con el peronismo. Con los gobiernos peronistas. Mirá, en los gobiernos los éxitos pasan rápido y los problemas, en cambio, los problemas en la medida de su gravedad quedan en el recuerdo. Y el último gobierno fue muy malo. Muy malo. Tuvo mucha mala suerte y además fue muy malo. Yo creo que eso prevalece. Y los años buenos de Kirchner, algunos años buenos de Cristina, hasta que llega la crisis subprime, y hay que pensar que la crisis subprime, la crisis del 2008, en el mundo, cambió el mundo. No se estudió demasiado en la Argentina ese cambio del mundo, pero cambió el mundo. La mayoría de los países que no son ricos, por decirlo de alguna manera, se endeudaron
Argentina, y se endeudaron de distintas maneras, con distintos personajes, con distintos negociados, pero se endeudaron. El mundo, lo que llamábamos el tercer mundo, está endeudadísimo. Eso condiciona muchísimo las políticas internacionales, las nacionales. ¿De dónde se deriva? De la crisis subprime. De esa crisis que se manejó a favor de los bancos y en contra de la economía real. Y que afectó lo que se llamaba la globalización, ¿no? Estábamos globalizados, una crisis nos globalizó también a nosotros. Para hablar ligero, ¿no? Tu pregunta era si están cansados o estamos cansados los peronistas. No, es más, están cansados de. Y nosotros tenemos que tener un pensamiento lateral fuerte, una cabeza grande, valorizar mucho la unidad, porque sin unidad no hay política. Sin unidad hay lo que inventó la Revolución Libertadora, que hubiera 55 partidos y hubiera representación proporcional. Es decir, muchos partidos de 1,5%, 2,5%, 3,4%, ¿no? Pulverizar la democracia. La democracia necesita elementos agregantes. Quiere decir, si hay un líder democrático, por más que ese líder sea en algunas cosas un poco ególatra o lo que fuera, si es un líder y es democrático, respeta los 3 poderes, etcétera, y la libertad de prensa, eso tenés más democracia que en la desagregación. Ahora, la última... ¿Entendés lo que digo? Sí, ¿no? sí, Es decir, los líderes ayudan a la democracia. Sí. Salvo que sean claramente antidemocráticos o déspotas. Pero recién hablabas de la unidad, que evidentemente es un concepto que siempre históricamente atravesó al peronismo, que además es un espacio frentista, por lo cual para tener un frente necesitas alcanzar determinados niveles de unidad. Ahora, la experiencia del Frente de Todos, corregime si vos lo ves distinto, o decime si vos lo ves distinto, ¿no terminó transformando la unidad en un fin y no en una herramienta? Me repite la pregunta como pregunta, no, porque me parece rara la pregunta, porque la unidad es un medio y es un fin, las dos cosas. Es un medio para llegar y concentrar poder. Uh-huh. Sin poder no gobiernes. No gobiernes sin poder. Andate. Mejor tener poder. Porque podés hacer. Si no, la gente cree que podés hacer y no podés hacer. ¿Entendés la diferencia? Sí, perfectamente. Claro, la gente me para por la calle a mí, que hace muchos años que ya no soy un jetón, y me dice, Sola, dígame, ¿qué va a pasar? Entonces yo tengo que inventarle qué pienso que va a pasar, porque no le puedo decir, mire, estoy igual que usted, no sé nada. ¿No? Uh-huh. No es cierto que no sé nada, pero sé poco. Entonces, la unidad es para lograr poder, ganar elecciones, bienvenida siempre. La unidad como fin, bueno, es lo máximo. Ojalá siempre mantuviéramos la unidad. La unidad detrás de objetivos, ¿no? Ahora, yo creo que se subvalora la unidad. A cada rato aparece alguien que dice, no, bueno, pero hay gente que piensa distinto, bueno, pero hay gente que... Finalmente nosotros no votamos, nosotros no elegimos, nosotros optamos siempre. ¿No? Es mentira que elegimos. La idea de la góndola del supermercado, esa idea insoportable, elijo esta marca o esta submarca o esta segunda marca, eso existe, pero no en política. En política terminás optando. Aún antes de un balotaje terminás optando. Tenés 3, no tenés 10. Por suerte, pero tenés 3. Uh-huh. Y después está el balotaje, que viene de la Constitución del 94, y que en un país dividido es, digamos, procíclico, es decir, divide más. En el balotaje se vota contra alguien, no a favor de alguien. Y hay balotaje en muchísimos lugares del mundo. No habrá otra solución, para mí es pésima. Y para Argentina peor. Porque los votos que tenés son votos contra alguien. No son votos por vos. Son votos para escapar de algún lado, para demostrar bronca. Y eso pasa en la mayoría de las sociedades occidentales, porque la democracia no da soluciones económicas suficientes para una enorme cantidad de gente que en este esquema económico mundial no encuentra trabajo y por lo tanto bienestar. Entonces vota contra. Ahora, antes de ir a este universo para adelante que planteabas, como decía Nico, vos decías, el último gobierno fue muy malo, y en esto de unidad para qué,
¿qué 2, 3, 5 cosas dirías que describen eso de que el gobierno fue muy malo? No, el gobierno fue muy malo porque, en primer lugar, a los 2 meses de comenzado, en marzo del 20 empezó la pandemia. En segundo lugar, en la pandemia hubo una actitud exclusivamente sanitaria y no se tuvo en cuenta. Yo era parte de ese gobierno, era una parte, digamos, tenía relaciones exteriores, por lo tanto tampoco era yo quien podía decir qué hacer con la salud o no, pero es casi tan grave que se contagie gente como que se deje de crear riqueza. Paralizar la riqueza, en la casa de uno estar parado 8 meses sin laburo, es gravísimo. ¿Pero eso lo pensabas en ese momento o ahora? No, en ese momento. Me acuerdo que haber leído a Gabriel Leung, que era un chino de Hong Kong, decano de la Facultad de Medicina, famosísimo infectólogo, que en abril recomendaba a todos los gobernantes del mundo que hicieran stop and go. Es decir, paren el tiempo que los infectólogos le dicen que paren y de golpe abran. Pero además tengan un discurso para la población que les diga, va a ser stop and go. Voy a parar y de golpe voy a abrir. O sea, estén preparados comerciantes industriales para abrir de golpe y estén preparados para cerrar de golpe. Prepararlos para el stop and go. Entonces no te perdés 10 puntos del PBI. Que después, ¿cómo lo levantás? ¿Cómo lo levantás? Todo lo que pasa después es producto de esa caída enorme del 2020. ¿No? Es decir, nada es gratis de lo que dejas de hacer. ¿No? Entonces, Argentina tenía que crecer. Y decreció 10 puntos. Más o menos, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento del 2021 es un crecimiento, cuando vos celebrás un crecimiento del 3%, del 4%, ¿desde dónde? Desde el piso. Si primero caíste así, después el 3 es el 3 de menos. Entonces, qué suerte, no caímos más. Pero alegrarse con esas cosas, los gobiernos buscan con qué alegrarse, pero yo creo que debió ser stop and go, stop and go, stop and go, con un acuerdo en el que el Estado no se hacía cargo de todo, se hacía cargo de una parte que era el stop. Por ejemplo, el repro, pagarle a las empresas, a los trabajadores que estaban parados, etcétera, sí, mientras estuvieran parados, pero después que trabajaran, que produjeran, ¿no? Entonces, no es con el diario del lunes. Yo planteé ese tema, me sacaron, no voy a decir una fea palabra, corriendo, digamos. Porque además... ¿A quién? Al presidente. Ni quiso irme, pero porque estaba estaba creciendo en las encuestas, era algo así como el médico de todos, tenía unas encuestas en el mes de abril, mayo del 20, enormes. El momento en el que recuerdo que Mario Negri le decía a nuestro comandante. Exactamente, y aparecía 1 o 2 veces por semana con Horacio Rodríguez Larreta. La gente llegó a pensar que Horacio Rodríguez Larreta era peronista, era parte del gobierno peronista, no entendía bien, tantas veces apareció Rodríguez Larreta allí. Y eso no tiene nada de malo, digo que eso no era la parte mala era mantener el parate con 2 problemas. Uno, el psicológico de la gente. Que yo, como canciller, acá voy a hacer una autorreferencia, yo como canciller en el despacho de la calle Esmeralda, y yendo de casa al trabajo, del trabajo a casa, y a veces a ver a alguno con el barbijo puesto y que me recibieran así, o recibir gente con el barbijo, etcétera, no llegué a palpar qué era el encierro para millones de argentinos, el encierro y la muerte de muchos de los que tenían que enterrar sin ver. Entonces, no llegué a tener esa conciencia en esos días, después sí. Pero ahí se generó el primer gran rechazo que termina mucho después en la elección de Milei. Te estaba mandando el mate, ¿no? Sí. Bueno, ahí le dejamos que... No, lo que pasa es que yo soy larguero, entonces me corto solo. Me corto. No, está bien, pero entonces vos encontrás esa cuestión de un gobierno muy malo en la pandemia y en la reacción de la pandemia. Vamos a decir muy malo. Muy malo terminó siendo sobre todo después de que el presidente pierde el poder fáctico. Es decir, el último año. ¿Encontrás un momento? Desde el 3 de... ¿Un fotograma? De agosto del 2023,
y la presidencia es compartida con Massa, ¿no? Que es cuando asume como ministro de Economía. Del 2022. 22, claro. Sí. Y bueno, yo me fui y me fueron. Me dieron una flor de patada en el Estabas en México. ¿eh? Estabas en México. Un llamadito. Estaba en El Salvador, en la pista, cargando nafta. Porque iba en un avión muy viejo que tuve que parar mucho para... Pero ibas camino a México, ¿no? ¿O estoy equivocado? Iba camino a México Sí. a representar al presidente, sí. A la mañana siguiente, era de noche. Ujú. Sí. Y sí, me llamaron por teléfono. Ni siquiera me llamó el presidente. ¿Quién te llamó? Cafierito. Entonces, jefe de gabinete. Dijo, hay un lío bárbaro, acá hay un lío bárbaro, es un quilombo, tenés que renunciar. ¿Yo qué tengo que ver con el quilombo? Le dije. Yo no soy de funcionarios que no funcionan. No, bueno, pero tenés que renunciar. ¿Por qué voy a renunciar? ¿Y quién me va a reemplazar? Yo. Y ahí corto, no digo más. Pero le dijiste más. ¿O cortaste la conversación? No, le dije más. Ah, Le dije cortás más. el relato. Sí. Bien. A ver, varias cosas. Justo te iba a preguntar por tu salida de la Cancillería. El otro ¿Se día acuerdan hablamos que la con Cafiero. presidenta escribió un mensaje Escribía mucho en esos público días. el día jueves? Ujú. El domingo nos dieron una paliza en las PASO, Sí. año 2021. El jueves, bueno, el martes renunciaron todos los de la Cámpora. Ujú. Pero no se renunciaron, pero no se fueron. Ujú. El martes mismo le pregunté al presidente si quería mi renuncia. Me dijo, no hables de eso, que yo estaba sacado. El jueves hubo una carta de Cristina, Ujú. puede ser que me equivoque, haya sido el miércoles, pero el Sí. jueves hubo una carta de Cristina en la cual decía, se tiene que ir Cafiero. Y cometí el error de decir quién tenía que venir, para mi modo de ver. Pero bueno, pero fue muy clara con respecto a Cafiero. Y entonces había que buscarle trabajo a Cafiero. Pero no Cristina, los amigos de Cafiero, que eran los amigos de Alberto. Y le buscaron trabajo y por ahí él dijo, quiero ser canciller. Así fue. Y todo en unas horas del día viernes. Y había que tener gabinete listo el viernes a la noche. Ujú. Mientras yo iba a representarlo, ¿no? Esa fue la historia, ya está, no le demos más vuelta, ya está totalmente asumida después de tantos años. Pero perdón, hablando de eso, ¿después volviste a hablar con Alberto? No, nunca más. ¿Nunca más? No. ¿Intentó él hablar con vos? No. ¿Y con Cristina? Sí, con Cristina he hablado 3, 4 veces. La he ido a ver. ¿Hace mucho? ¿La última vez? Sí, hace bastante, la última vez fue el año pasado. Mantengo una relación indirecta a través de alguna gente, pero fue a través del el año pasado. Y si tengo algo que me parezca importante para ella decírselo, voy a ir a verla, si no, no. Y... Si no, no, porque me parece que no se trata de hacer reunionismo, de más o menos estoy enterado, sé lo que piensa, etcétera. ¿Crees que sigue siendo Cristina más allá de un activo político y de tener una representación que, bueno, se medirán distintas? En general, para mí las representaciones se miden de una sola forma, que es en las urnas, pero es una mirada muy mía. ¿Crees que sigue siendo un activo electoral, Cristina? Sí, lo que pasa es que es menor. Sí, claro que sí. ¿Menor a cuándo? Bueno, acordate que en el 19 era sin Cristina no podemos, con Cristina no basta. Sí. O sea, Cristina tenía, ponele el 34, el 35. Ujú. Al día siguiente de decir va Alberto Fernández teníamos el 43, el 44 en las encuestas y después crecimos más. Entonces, era tan evidente eso que llegaba un momento que la gente decía, bueno, hasta acá. Refresquen esto porque si no, no juego. Para ampliar el peronismo. Siempre es necesario ampliar el peronismo. Con el cristinismo y el kirchnerismo, sobre todo con el cristinismo, porque Kirchner tenía un apoyo más amplio todavía. Cristina tuvo muchísimo apoyo, ganó con el 54, en el 11, bueno. Pero después el cristianismo se fue cerrando un poco y además el desgaste del tiempo. Entonces hizo falta siempre más para contener a más gente. Peronista o no peronista, no sabemos. ¿No es cierto? O ex peronista, o peronista, siempre hizo falta más. Bueno, ahora hace falta un poco más todavía. Lo cual no quiere decir que ella no mantenga un núcleo duro muy fuerte. Ujú. ¿Y es el principal activo electoral? Sí, es como decir, bueno, fulano tiene que estar. Ahora, ¿y qué más? Bueno, muchísimo más. ¿No? Así lo veo. Y en ese muchísimo... Pero perdón. muchísimo más quiere decir, lo que viene
no es el kirchnerismo. Lo que viene es con el kirchnerismo seguramente, con Cristina, con o sin funciones, supongo que sin funciones, pero sí una función política muy importante. Lo que viene, si ganáramos, ¿no? Los que somos peronistas. Pero tiene que ser muy diferente. Tenemos una franja central en la Argentina que es la camiseta de Boca, con perdón de la palabra, porque soy de River. Por favor. Sí, acá Soy somos de todos River, Felipe. Soy de River, que me ha dado grandes satisfacciones. Claro. Y que es la franja amarilla que va de Mendoza a Entre Ríos. Sí. ¿No es También cierto? conocido como el cordón sojero. No es solamente sojero. No, no solamente, Eso es pero- una injusticia. Sí. ¿No? Está todo Cuyo ahí también. Entonces, o por lo menos Mendoza. Mendoza. Que es una provincia muy poderosa. Y con poder político también. Entonces, lo que hay que ver es por qué. ¿Cómo puede haber un peronismo que no se relaciona con un sector productivo importantísimo de la Argentina? Sea rural o no sea rural. O sea semi-rural. O sea de insumos rurales. ¿No o es de- ideológico? Sí, hay una carga ideológica fuerte. Pero hay que reverla. No puede ser no podés decir, el peronismo era el conurbano, algunas provincias, y ahora le quedan muy pocas provincias, porque fíjate cómo se entregan por 2 denarios, Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca. ¿Por qué? Porque no tienen un mango seguramente, en el mejor de los casos, ¿no? Igual el resto de los gobernadores tampoco tiene un mango y no todos tienen la misma actitud de, pienso en Jaldo, por ejemplo. Jaldo es el peor. No, por eso digo- el por eso digo que hay- primero que Por eso digo que hay el resto de las provincias tampoco tienen un mango y no acúan como Jaldo algunos gobernadores. Algunos gobernadores hay siguen manteniendo hay gobernadores más su fuertes. posición. Yarlora es mucho más fuerte, Puyaro es más fuerte, obviamente. Y después hay gobernadores que tienen sus cuentas arregladitas y hace muchos años que están y saben manejar su provincia muy bien, como Gildo, ¿no? O como Santiago, Zamora, ¿no es cierto? Y después hay gobernadores medio nuevos, San Luis, Poggi no tanto, pero San Juan, Chubut, etcétera, que no están en una buena posición, lo cual yo no estoy justificando lo que hacen, al revés, me indigna lo que hacen, pero siempre detrás de lo que hacen hay razones concretas, materiales. Este es el presidente más unitario del país, es un presidente que además con su política de achicar el mercado interno de manera tal de que la actividad casi es bajísima, la actividad económica. Y acá en el centro de la calle Medrano vemos algo de actividad económica. Ahora, si te vas a otro lado no vas a ver mucho, vas a ver menos todavía. Entonces se achica enormemente la recaudación, y la recaudación es la madre de la coparticipación federal. Y además, ¿de Sí. qué viven las provincias además de la coparticipación federal? Y de ingresos brutos de la actividad interna. Y la actividad interna y También está en precisión. la actividad es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, sobre todo Buenos Aires, bueno, digamos, para algunas provincias la coparticipación es mucho más del 50%, para Buenos Aires no. Pero el peronismo le queda el conurbano, le queda el dolor, le queda la pobreza, le queda la invasión del narco, la desigualdad, la inseguridad, y mientras tanto, ¿qué hacen? Lo ahogan y lo ahogan y lo ahogan a Axel Kicillof, ¿no es cierto? Bueno, es una situación muy complicada para gobernar, muy compleja, y del otro lado le quedan los gobernadores que se entregan, rodilla en tierra, y algunos como Zamora o Gildo o La Pampa, que se mantienen. Y después, entonces hay que comprender en qué situación estamos, en qué situación porcentual de apoyo global y en qué situación geográfica también, ¿no? Geoestratégica, geopolítica, llamarle como quieras. Si vos sos una provincia superavitaria, o una provincia que exporta mucho más, o una provincia que se beneficia con los precios externos, etcétera, más que con la actividad interna, como puede ser Córdoba o Santa Fe, tenés otro poder respecto de una provincia que depende de actividad interna. Y hablabas de Kicillof. ¿Cómo lo ves dentro del peronismo y cómo lo ves en su tarea de gobernador bonaerense? Es un buen gobernador. No voy a decir lo que se sabe, es un hombre honesto, sin duda, que cree en las ideas, que gestiona, que hace todo lo que puede, que hizo 2 grandes campañas electorales, él, sobre todo la primera que fue épica, y
y al mismo tiempo a mí me parece que Kicillof tiene un apresuramiento en instalarse. Y que hay algo estratégicamente se está adelantando. Sí, y hay algo que resulta un poco artificial todavía. La provincia está acogotada y va a ser más acogotada, porque Milei la va a tomar como el objetivo central, ¿no es cierto? Va a cometer la infamia de que el Gran Buenos Aires, la pobreza, etcétera, sufran su actitud con pero que es un infame, su actitud con Kicillof, ¿no es cierto? No tengan duda de eso. Y por lo tanto se está apresurando. Tiene que está pensando en las elecciones del año que viene y cómo se van a conformar las listas. Y eso no lo va a hacer el presidente. Lo que lo puede hacer el presidente es otras circunstancias que van más allá de la lista del año que viene. ¿Eso es algo que sabés o algo que percibís en su discurso? No, esto es algo que yo percibo. No, esto de saber. Digo porque él cada vez que le preguntan no entra en. No, yo converso casi nada con Kicillof, no me da mucha bola, ¿no? Me tiene simpatía, nos tenemos simpatía, voy a los medios poco y lo banco. Y hoy es la primera vez que digo esto, que a mí me parece que hay algo ahí un poco artificial que hay que esperar. Y que la obsesión de la lista del año que viene de la provincia de Buenos Aires es una obsesión negativa para gobernar. Y es negativa para él, negativa para la cámpora, ¿no? Pero lo ves a él como una figura dentro del peronismo. Es una figura importante sin duda alguna. Y tiene mucho mérito en cómo ha ganado 2 veces la provincia. Sí. Mencionaste ya en lo que va de la entrevista, creo que 2 o 3 veces a la cámpora. No, es la primera vez que la menciono. 2 seguro. Pero no, es la primera vez que la menciono. Cuando dijiste... Estoy a punto de abandonar el estudio. Dijiste que los de la cámpora iban a renunciar y al final se quedaron. Ya lo había mencionado. Perdón. Mala mía. Soy bueno haciendo mi trabajo, Felipe. Mala mía. Yo era muy bueno también, te aviso. Y no sé si era más difícil que el tuyo. No, pero quiero decirte como esa, no sé si es una disputa de poder, si es una disputa personal. En este momento, perdón, soy un interrumpidor serial. No, hablen más mientras los interrumpo, por favor. Pero lo que yo quise decir es, no se peleen tanto un año antes pensando en la lista. No es tan importante desde el punto de vista del 2027. Pero la pregunta era si esa disputa vos la ves, que si es una cuestión si es de personas, si es de ideas, si es territorial, si es natural, que son peleas que se tienen que dar, que son discusiones que se tienen que dar, que tal vez deberían darse menos a cielo abierto o más públicamente, digamos. ¿Cómo visualizas esa disputa? No tiene sentido porque no es de ideas, y... ¿No hay ideas porque piensan lo mismo? Por supuesto, respecto de la Argentina, respecto de Milei, etcétera, se piensa muy parecido. Y además no se discute públicamente, porque Cristina hace mucho que ya no se pronuncia y no hay otros pronunciamientos, más que críticas, ¿no? El peronismo todavía está en catarsis. Y la mayoría de la gente que está indignada con Milei está en catarsis. Y al mismo tiempo tiene un pensamiento, el hombre de la calle, la mujer de la calle, si está indignado realmente, porque hay otros que no, que están esperanzados, tiene un pensamiento de, ¿y qué viene? Esa pregunta que me hacen, no todo el mundo, los que aceptan hablar conmigo en la calle, que no tengan que ser tantos, hay otros que me miran con cara de culo. Claro. Pero ¿qué viene? Entonces yo tengo que decir lo que yo pienso. Ahora, es territorial y es personal, por lo tanto es muy mala, es muy negativa, no es de ideas. Había un cuarto elemento que no me acuerdo cuál dijiste, de las 4 posibilidades de cómo era la disputa. Ahora yo no soy tan bueno, me olvidé. 2-1. Pero hablabas de catarsis y hablabas de Jaldo, y acá cuando entrevistamos peronistas últimamente hay un apellido que yo te lo digo y vos haces la catarsis que quieras. Scioli. Scioli, que le dicen. Scioli, que le dice Pañi. Scioli ha sido siempre como yo, un jetón. Es decir, un tipo que ha estado adelante. Y eso es una vocación, ¿no? Me considero igual a él en eso. Ha sido mucho más
dado a la publicidad y a la comunicación que yo, que soy un comunicador pobre en el sentido, no en lo personal, sino en cuanto a la propaganda. Nunca gasté un mango en mi... Tal vez porque nací sin un mango en la gobernación, ¿no? Pero nunca gasté un mango en publicitarme, y publicitar mi gobierno, ni nada, lo cual es un error, no es un mérito. No, digamos, San Francisco de Asís es lo máximo, pero para gobernar Buenos Aires no podés ser San Francisco de Asís. Ahora, Scioli ha gobernado peor que yo, con mucho más liviandad. Y con un apoyo del kirchnerismo fenomenal en su momento. Y Scioli se ofendió con el peronismo porque no pudo ser candidato, etcétera, y resolvió rápidamente su ecuación. Su ecuación era una raigambre de formación muy floja, muy flojita. ¿De formación es ideológica? Sí, ideológico, política. No sé, mira, los padres de los 3 candidatos a presidente del año 15 llegaron a Argentina después del 45. Llegaron a Argentina. Macri, de Sergio y de Scioli. Tal vez me equivoque por algún año, pero... Y algunos después del 50. Ergo, no tenían esa vocación por la formación que han tenido otros. Y en los 3 hay un déficit de formación. Formación que es conocimiento de la historia, es interés por cómo se fueron gestando los cambios en la Argentina, qué pasó en el siglo XX, etcétera, qué pasó en la primera mitad, etcétera, cómo fue el peronismo, con todo lo que se ha escrito del peronismo, todo lo que se ha vivido, todos los muertos que han habido, todas las luchas, las entregas de vida, ¿no? De gente que entregó su vida, la mataron o no, entregó toda su energía. Eso... He mencionado 3 que lo han tomado con mucha liviandad. ¿No es cierto? No tienen la mochila esa que tenemos lo que tenemos. Yo tengo 73. Tenés mochila. Y me parece que Scioli es un producto de eso y que este cambio aguanta un ratito las puteadas y después sigue. Hay estoy pensando, creo que es la única pregunta que hicimos a todas las personas que pasaron por acá, y es vos un poco ya la respondiste. Vos dijiste que más allá de Milei crees que hay una situación que cambió. En general, independientemente de cómo le vaya a Milei, hay una idea de lo que hay en realidad es una reconfiguración de la polarización, que hay un esquema de la política que los últimos 20 años estuvo dividida básicamente en si estabas con el kirchnerismo o contra el kirchnerismo, y que ahora se empieza a configurar un escenario que es si estás con Milei o contra Milei. En esa reconfiguración, ¿vos imaginás que puede darse alguna especie de acuerdo electoral, pacto, frente, como quieras, que integre el peronismo? Vos dijiste el peronismo tiene que estar, pero con sectores, no sé, hay un sector del radicalismo. Pienso que si se la grieta o si la división es con Milei o contra Milei estaría Rodríguez Larreta, por ejemplo. ¿Vos creés que de todo eso puede salir algún espacio político electoral, que se junte y vaya a las urnas? No, nos sacamos una foto, etcétera. No lo descarto para nada, pero recordemos algo. El que mejor va a andar en los años que vienen es aquel que represente mejor a todos los dañados. Y los dañados no son todos peronistas. La mayor parte de los dañados a lo mejor no son peronistas, no sé. Y incluso hay muchos dañados que siguen teniendo esperanza. Si algún día dejan de tener esperanza o las cosas no van a tener los oídos más abiertos, ¿no? Para escuchar. Y lo que se les ofrezca tiene que ser una representación cabal del daño y una propuesta de cómo salir del daño, porque si no lo que se les va a ofrecer es puteadas. Venga conmigo, así puede putear a Milei fuerte. No, ese no es el juego. El juego, venga conmigo porque yo voy hacia allá, voy a hacer esto. Y no... Igual Milei ganó bastante así, Macri ganó bastante así también. Sí, Milei ganó en televisión sin andar por el país, andando muy poco por el país, ¿no?
Por eso Guillermo Moreno está todo el día en televisión, porque le dijeron, es la televisión, estúpido. Como decía la frase, ¿no? Porque no lo estoy diciendo estúpido a él. Se entendió. Pero son los fenómenos, ¿no? El cansancio está vinculado a eso. El cansancio está vinculado. El cansancio de ver a fulano visitando un hospital, después visitando, lo cual está bien, pero llega un momento que te cansa porque se publicita demasiado y porque demasiadas veces te dijeron que hiciste tal cosa, 1000 escuelas, 2000 esto, y después la gente no las ve tanto. O no las ve en su barrio, estarán en otro. No Qué casualidad. Claro. No las ve en su vida. ¿No? Cuando se dijo, ya no voy a decir nada nuevo, pero cuando Sergio le decía, por cierto, con gran elocuencia, fue un gran candidato, es decir, un gran candidato profesionalmente hablando, cuando Sergio lo humillaba a Milei en el segundo debate, que nosotros pensamos ganó 7-0 y en realidad había perdido. ¿Por qué? Porque la gente se consustanció más con el hombre común, que no era tan veloz para responder ni tenía todas las respuestas, que con el tipo bien preparado que sabía todo. Cuando Sergio decía te quieren sacar la salud, te quieren sacar la seguridad, te quieren sacar la educación, había una cantidad de argentinos que pensaban, ¿qué salud? Claro. ¿Qué educación? Si no encuentro lugar para mi chico en un jardín. ¿Qué seguridad? Bueno, eso nos reímos todos juntos. Uh-huh. Entonces... Los derechos laborales. Claro, entonces hay un peronismo que cansa discursivamente, hablando no del presente sino del pasado, y pensando que el pasado es el presente, y pensando que ellos, me sumo porque estaba ahí, yo también quería que ganara Sergio y algo lo ayudé en lo poco que pude, en los medios, que invocaba cosas que ya no estaban. Claro. Que ya no estaban, entonces giraba sobre una realidad falsa. Te convocaban a no perder algo que en realidad ya habías perdido. Claro. Entonces ahí prendió el discurso de la casta, porque eso no estaba. Entonces todo eso se cayó, y se cayó, ¿sabes por qué? Si tuviera que decir por qué, por malos gobiernos. Y cuando digo malos gobiernos, no son si fueron exitosos en las urnas o no, son más que nada si tuvieron rigor para gobernar el Estado o no, si lo llenaron de ñoquis o no, si lo llenaron de amigos o no, si no controlaron que las cosas que decían que estaban haciendo se hicieran. Era mi obsesión como gobernador. No tenía plata, pero tenía una cantidad de tipos, amigos, que estaban por ahí, a los que yo les dije, no los contraté, les dije, ustedes me llaman por teléfono, yo los atiendo y me dicen, y yo les digo, vayan a ver si esta obra está haciéndose o no, visiten el hospital, la sala tal, fíjense si hay un tomógrafo ya instalado o no, vayan a tal lugar. ¿Por qué? Porque si no sabés, hablás al cohete. Y eso es lo peor, eso te va emponzoneando la relación con la gente. Diciendo, ahí está diciendo esto, me cago de hambre, mientras fui al hospital y mi hija se agarró dengue o se contagió una bacteriosis en el hospital. Es decir, ojo con eso. Ojo, mejor, era más hábil Kirchner cuando decía, estamos en el purgatorio. Cuando todos decían, qué bien estamos, porque veníamos creciendo desde el piso del 2002, uh-huh. Primer año de mi gobierno, que ni se hablaba de Kirchner, era un gobernador del sur, y yo no tenía un mango para tener los patacones, y desde ese piso empezamos a crecer. Si vos ves la foto del 2005, había un enorme entusiasmo, una enorme confianza en la mayor parte de la población, pero la foto era muy mala. Lo que pasa es que era pum para arriba. Claro. Era pum para arriba. Y eso sí y ahí sí Kirchner tiene un gran mérito. Porque además crecíamos a tasas chinas, como se dice, ¿no? Felipe, nos tenemos que ir, pero no quiero irme sin consultarte porque justo esta semana... Mi hermana tiene un tango que llama Nos tenemos que ir. Le mandamos un abrazo a tu hermana que hace lindos tangos. Justo esta semana se cumplieron 22 años de la masacre de Avellaneda y quiero saber qué te pasa cuando te señalan todavía en las movilizaciones como responsable político de ese hecho. Yo puse la cara, di todas las explicaciones que eran necesarias en la prensa al día siguiente, el mismo día, etcétera. Nunca conseguí hablar me hicieron algunos scratches, nunca conseguí hablar con el padre de Darío Santillán.
Solo pude ayudar a la hermana de Maximiliano Gostecchi en un momento dado, que estaba muy mal y que la encontramos con Cafiero padre. Me acuerdo un día, etcétera, pero yo siento que me puede haber pasado un par de perros peleando entre las piernas, como decían en el campo, como diciendo, no te diste cuenta. Pero, y había mucha inexperiencia para mí, llevaba 5 meses de gobernador, de tipo que se había hecho cargo de la gobernación, pero nunca jamás escuché un oído de ese lado que quisiera saber algo más. Estuve siempre a disposición de la justicia, absolutamente. Llamaron a mi ex ministro de Seguridad, etcétera, y otros testimonios nacionales y provinciales. No me llamaron a mí. Y bueno, a partir de ese día, ¿qué puedo decir? Que a partir de ese día me di cuenta de lo que significaba la policía en la calle y lo que significaba la responsabilidad de estar encima antes de cualquier acto. Hicimos un tutorial, ¿no? No sé si no es tutorial la palabra, digamos, para cómo se debía comportar la infantería en la calle. Un protocolo. Y el protocolo lo tuvimos muy en cuenta. Estuvimos siempre alertas antes de cada posibilidad de problema. Y a pesar de la crisis terrible, no volví a tener problemas serios, salvo el rapto y la desaparición de Jorge Julio López, que en realidad es un testigo federal. Y debo decirles que hay una ley de julio del 2003 que dice que la responsabilidad de custodiar a los testigos federales es exclusivamente del gobierno nacional, lo cual no me exime a mí del todo, porque ocurrió en La Plata, en las afueras de La Plata. Y lo que sí hice yo es custodiar la sala donde se daba el juicio, pero no tuve ningún indicio ni ningún pedido de custodia a los testigos. Bueno, esto lo saco porque a mí me dolió mucho lo de López también, ¿no? Pero eso es lo que puedo decir. He estado siempre a disposición escribí un libro donde cuento exactamente cada minuto de ese día y de los días subsiguientes y de todo. Y bueno, lo demás, yo no voy a juzgar el dolor de los familiares y cómo responden al dolor, pero yo no conseguí nunca, pasados 22 años, ni siquiera una proxy. Creo que hay un sector de la izquierda, de izquierda muy militante, muy dura, que nunca va a estar dispuesta a conversar de casi nada, ¿no? De casi nada. Hay una izquierda en Argentina que considera que ser de izquierda es no saludarte. Pero no a mí por poco aunque no hubiera ocurrido ese crimen, no saludarte porque no saludo a alguien del sistema. Con ese nivel de cerrazón es muy difícil. Vino Felipe Solá, ahora dicen gracias Felipe, prometió y cumplió. Ojalá me dijeran eso respecto a mi gobierno. Bueno, ya, eso es un montón. Gracias a ustedes, por lo menos prometí cumplir con la radio. Espero haber prometido poco y cumplido bastante como gobernador. Después como canciller no fue una buena etapa. Bueno, pues esto lo dejamos ahí. Para la próxima nota dejamos. Para la próxima. Etapa canciller hacemos la próxima nota. Gracias, sí. Felipe. Muchas gracias a ustedes.